Hola, muy buenas tardes. El día de hoy te quiero hacer una entrevista sobre tus estudios, que estudiaste, sobre qué profesión ejerces y cómo ha sido todo el proceso de llevarla. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Que sepas de antemano que no hay respuestas malas y pues todo esto es con fines escolares. De acuerdo. Bueno, voy a empezar. ¿A qué te dedicas? Soy jefa de enfermeras. Ok. ¿A qué edad comenzaste a estudiar? Lo de enfermería a los 15 años. ¿Cómo fue estudiar esto a los 15 años? Fue pesado porque estaba muy lejos la escuela, yo estaba chiquita y en general pues era la primera vez en ese grado de estudios porque yo de la secundaria me fui a estudiar la carrera de enfermería. Ok. ¿Qué te motivó a estudiar esto? Pues desde pequeña me gustaba eso de estar en curaciones, de ver pacientes, de inyectar, todo ese tipo de cosas me llamaba la atención. Ok. ¿Qué consideras tú que fue lo más difícil de estar estudiando esto? Y pues claro, en relación a tu edad. Pues en primera por el lado de lo económico. Era difícil la situación en estos ayeres y la distancia complicaba más. Entonces era un solo camión el que tenía que tomar y estaba pues corta de dinero. Estudiaba desde las 7 de la mañana, a veces salía a las 3, a veces a las 5 de la tarde y tenía que trasladarme todavía al hospital civil. Entonces para mí eso fue lo más complicado. Ok, me imagino muy difícil. Al terminar tus estudios, ¿trabajaste de esto que estudiabas? Sí, donde hice el servicio social, ahí me quedé a trabajar un tiempo. Muy bien. ¿Y cómo fue esta transición de estudiante a ejercer? Pues la verdad es que fue muy fácil porque cuando estaba de pasante acudía, si mal no recuerdo, 3 o 4 días a la pasantía por las tardes, como si fuera un empleado, porque llegó un momento en que me daban pacientes como que si fuera un empleado más, pero por ejemplo al empleado le daban 8 pacientes, a mí me dejaban la mitad, Mm, pero para atenderlos completamente yo. Entonces cuando ya empecé a trabajar, pues nada más absorbí la carga de trabajo completa. ok. ¿Cómo fue esto de convivir con pacientes? ¿Qué se sintió? Pues al principio sí te daba miedo pues cometer errores y como que el hecho de estar platicando con la gente, de saber, conocer sus enfermedades, todo eso sí generaba temor, pero poco a poco se va adaptando a uno. Ok. ¿En qué hospitales o lugares has trabajado y perdón, ¿en qué hospitales o lugares has estado trabajando? Hoy trabajé primero cuidando pacientes en las noches, en Ujú. sus casas. Después trabajé en el Hospital Santa Margarita. Y luego trabajé en el Hospital San Miguel Arcángel. Trabajé mmm, en el Soquipan, que fue donde hice mi servicio social. Trabajé en el Hospitalito de Zapopan. He trabajado también en el centro médico, ya cuando empecé en el Seguro Social, en el IMSS, en centro médico, en la 89, en el hospital de Tala, porque me mandaron un tiempo foránea, y en el hospital 45, que es donde actualmente estoy. Oh, bastantes lugares. Sí, mucho recorrido. ¿Cuál ha sido tu favorito de todos estos? El centro médico, ese me gustó mucho, ¿Por qué? porque fue de cambiar de un segundo nivel, que es donde yo siempre había estado trabajando, a un tercer nivel de servicios de salud y es un mundo pues que tiene muchas cosas novedosas, que tiene muchas cosas que no se ven en segundo nivel, muchas especialidades. Ok. Y en general, ¿cómo ha sido para ti el trabajar como enfermera? Es pesado porque el trabajo de enfermería es pesado. Actualmente me encuentro en un área mucho más relajada, pero cuando estaba en enfermera general el hecho de convivir con los pacientes, áreas de urgencias, áreas de choque, todo eso es un área
muy pesadas, muy desgastantes para enfermería. Y a la misma vez son satisfactorias, pues, cuando ves que tu paciente tiene una recuperación larga, pero logra salir adelante, pues es gratificante. Y también existe la otra parte, pues, o sea, que convives con la muerte todo el tiempo. Claro. ¿Cómo lidias con el estrés y lo pesado que es esto? Bueno, lidiabas. Ay, pues a veces que, pues ahora sí que no lo controlas, o sea, estás trabajando y tú sabes todo lo que tienes que hacer, todos los pendientes que tienes que sacar con tus pacientes y te vas, trabajas, ya hasta que terminas el turno, entonces sí ya vas, te estiras las piernas, descansas, te relajas. Ya, hasta el final del turno, porque a veces que en el turno ni siquiera alcanzas a comer, ni siquiera alcanzas a ir al baño, de que sabes que tienes pendientes. Hasta el final es cuando ya tienes tu tiempo de relax. Qué pesado. En cuanto a esto de los pacientes y la muerte y estar conviviendo con ellos, ¿ha habido algún... Bueno, más bien, ¿cómo es esto de relacionarte con la muerte, con los pacientes? Pues es que el hecho de que tú ves al paciente que te está deteriorando, tú sabes, o sea, ya ahorita con la experiencia, ves un paciente y dices, este paciente se te va a morir, dices, no sale el turno, porque los ves, ya aprende uno a conocerlos, ves las características. Entonces, pues sí, al principio, pues sí se generaba un poquito de temor, sí te daba miedo. Ya actualmente, pues ves al paciente deteriorándose y tratas de hacer lo mejor posible para ayudarlo a bien morir, a darle una satisfacción. Inclusive hacemos cosas que no están permitidas, de que el paciente tiene un antojo de algo de comida, pues le permitimos que coma algo, permitimos que pasen más familiares de los que están autorizados en el hospital. Inclusive permitimos que pasen a veces sus hijos cuando son menores de edad, para que se puedan despedir de ellos, para que puedan descansar en paz, porque muchas veces el paciente está ahí en una agonía durante mucho tiempo porque tiene pendientes. Entonces trata uno de ayudarlo, de acompañarlo en sus últimos momentos para que descanse. ¿Y ha habido pacientes con los que te encariñas? Sí, sí. Hay pacientes que duran meses en el hospital y constantemente los tienes ahí, pues sí, te encariñas con ellos, aprendes de sus familias, quiénes son sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos. Sí te encariñas con ellos. Hasta te duele y luego cuando se van de alta y regresan y que te buscan, pues es satisfactorio verlos cómo se van recuperando. Y igual de un modo es triste cuando convives con los familiares y se te está muriendo el paciente y el familiar voltea y te dice, con los ojos te busca y pues no, tienes que decirle que ya se fue. Sí es triste eso también. Claro. ¿Hay alguna experiencia que te gustaría comentar sobre esto mismo de los pacientes o sobre alguna situación que hayas vivido dentro del trabajo de enfermería? Pues mira, así como que situaciones dijiste ¿O alguna experiencia? mm, pues mira, así como que experiencias que a lo mejor quiera decir uno raras, extrañas, no, pero me acuerdo mucho de mi primer paciente que se murió. Yo estaba de pasante, fue la vez que tuve un primer paciente que falleció. Me mandaron a tomarle signos vitales y cuando llegué a revisarlo, pues le buscaba el pulso y le buscaba el pulso y nomás no encontraba. Y ay, es que no es raro, perdón, no es normal. Le buscaba y todo, entonces ya fue cuando me di cuenta pues que no, que el paciente estaba en paro. Ya le comenté a la enfermera titular y me dijo, no, sí, ya se murió, pero en esa ocasión no hicimos maniobras ni nada porque el paciente ya tenía firmado su hoja de no resucitación y ese fue mi primer paciente que fallecía. Oh. Entonces yo creo que a nadie que ejerce esta profesión se le olvida su primer paciente muerto. Uh-huh.
Pues sí, me imagino es un antes y un después, ¿no? Sí, sí. Ya me acordé de otra cosa que también me sorprendió muchísimo cuando estaba en centro médico. Allí se ven cosas, wow, fuera de lo que uno podría imaginarse. Una vez llegó una paciente completamente fracturada, los brazos, las piernas, todo, o sea, como si pudiera agarrar un pedazo de papel y se le caía por completo, que tenía fracturadas las 4 extremidades. No duró mucho, esa paciente también falleció. Y en ese mismo hospital también me tocó ver un paciente que él trabajaba en la construcción y se cayó de como una altura de 7 pisos y cayó de pura cara. Llegó consciente el muchacho, pero la nariz, toda la cara toda fracturada, todo sumido. Y intentaba hablar el chavo, pero también falleció ese muchacho. ¿Consideras que estas experiencias hacen que la enfermera, el enfermero sea menos menos sensible? sí, menos sensible o que pierda un poquito de esta humanidad? Sí y no, porque muchas veces se piensa eso, de que nosotros ya no sentimos, de que nos da igual, de que no somos empáticos con el paciente, pero a veces es tanta la carga de trabajo que tenemos que sí se nos olvida que estamos tratando con personas y nos volvemos de repente muy mecánicos en nuestro trabajo. A hacer lo que nos corresponde, tomar signos, aplicar medicamentos, cambiar al paciente, bañar al paciente. Y hay mucha gente a la que sí se le olvida el llegar y preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Pero también llega el momento en que, como platicamos hace rato, o sea, te encariñas con el paciente o los conoces de varias veces, pacientes que van y vienen del hospital, que regresan. Y allí es cuando sale la empatía, la humanidad, porque en muchas ocasiones sí te da tristeza saber que tal paciente se te va a morir porque sabes que tiene familia, que tiene hijos pequeños. Entonces pues no dejas de ser humano al final de cuentas, y con más de uno de los pacientes que me ha tocado que fallezcan, pues no te delante de la gente, pero sí te duelen, sí te da por llorar con algunos. Yo lo que acostumbro siempre cuando voy a amortajar a un paciente es prenderle una luz de las que están ahí en su alrededor y estarle rezando. Yo le rezo cada vez que lo voy a amortajar. Ok. Para ir concluyendo, ¿te sientes satisfecha con tu trayectoria y las decisiones que tomaste? Sí me siento satisfecha. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho. Yo estudié para ser enfermera quirúrgica. Soy enfermera general, estudié para ser enfermera quirúrgica. Estudié después administración y docencia. Y para eso actualmente soy jefe de piso. Pero sí, la parte quirúrgica es la favorita para mí. Es la más satisfactoria. ¿Te arrepientes de haber hecho algo o de no haber hecho algo? Pues podría decirse que me arrepiento de haberme ido tan rápido del quirófano, porque me cambié muy pronto a la categoría de jefe de piso y debí de haber disfrutado más tiempo el quirófano. Pero en general estoy bien, estoy a gusto con lo que soy, con la trayectoria que tengo y con lo que he hecho. Muy bien. ¿Hay algún tema que no se haya abordado sobre el que te gustaría comentar algo? Pues creo que no, creo que en general pues es algo de lo que ha sido mi carrera de enfermería, así en un resumen. Y bueno, yo siempre le comento a los chicos que llegan de estudiantes, les digo, si tienes la oportunidad de hacer una especialidad, hazla y busca una manera más cómoda de ejercer tu trabajo, porque el trabajo de una enfermera es muy sacrificado, muy cansado, porque tienes que trabajar días festivos. Ante contingencias eres la primera que llaman, mientras que en Navidad todos están en casa con su familia, tú estás trabajando, cuidando enfermos. Entonces por ese lado la enfermería es muy sacrificada. Entonces es muy bonita,
Pero también les digo, si tienen la oportunidad de estudiar otra cosa o especializarse en algo de la misma enfermería que no conlleve todo ese tiempo fuera de tu casa y de tu familia, váyanse por ese lado mejor. Ok, entonces sería todo por esta entrevista. Muchas gracias. Vale, sí, de nada, gracias a ti.